¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, Muchas gracias, Vero. Diego. Bueno, estamos con Antonio Pachi Raed, doctor Antonio Pachi Raed, el ex presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal. Hemos visto todos, estamos en autos todos, como dijo usted, lo que ha sucedido con San Jorge el fin de semana, y su renuncia fue un cimbronazo, amén de la protesta, de la sentada de los jugadores, de la situación que hemos pasado con el ascenso en este último tiempo. Fue un cimbronazo importante porque era avalar lo que habíamos visto en la cancha, que se había perjudicado al equipo tucumano. Bueno, en realidad mi renuncia responde a un cúmulo de situaciones, si se quiere, preexistentes, situaciones que en su sumatoria han generado en mí un estado, digamos, de verdadera fatiga moral, porque en verdad estos sucesos de protesta por parte de los jugadores, que en el caso concreto de San Jorge y en los dos antecedentes anteriores que llegaron precisamente a la mesa del tribunal, podemos decir que fueron protestas totalmente pacíficas, sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de problema extra, como el caso, por ejemplo, de Atenas de Río Cuarto, que hizo una sentada en su partido con Güemes de Santiago del Estero, precisamente en mi provincia natal, esto es Santiago del Estero, como así también San Martín de Mendoza, que se retiró de la cancha en San Juan en un partido con Sportivo Peñarol por la semifinal del torneo regional federal amateur. En esa oportunidad el tribunal tomó una decisión meramente deportiva, si se quiere, disciplinaria en términos deportivos, puesto que simplemente dio por finalizados los cotejos e hizo caso omiso de aplicar algún tipo de sanción a los jugadores, que por allí podía resultar procedente a partir de la aplicación del artículo 190 del reglamento de transgresiones y penas. Pero bueno, ahora verdaderamente yo me encontraba en una verdadera encrucijada, porque, a ver, no quiero ser autorreferencial y menos exégeta de mis propias declaraciones, pero lo que yo dije claramente que fue de público y notorio que el arbitraje había sido amañado, un arbitraje cuanto menos tendencioso, que por allí si nosotros nos ponemos a desbrozar o a diseccionar jugada por jugada y en cada una de las fotografías quizás lleguemos a una conclusión de que se equivocó Parejo o de que fue solo para un lado, etc. Pero si vemos la película completa, en verdad la sensación que queda es que hubo un equipo al que se lo sacó de quicio, al que se lo sacó emocionalmente de eje, porque los fallos lógicamente eran una permanente amenaza que sobrevolaba precisamente el estadio y obviamente, ¿no es cierto?, impactaba directamente en el ánimo de los jugadores de San Jorge, que lógico, perdieron, digamos, el eje emocional, perdieron el equilibrio que hay que tener para disputar un partido de esta naturaleza, que era ni menos que una final por el ascenso, amén de que cabe hacer una salvedad no menor y de gran trascendencia, que tiene que ver que ya de por sí San Jorge saltó a la cancha con un condicionamiento muy grande, porque a partir del arbitraje que tuvo este mismo personaje, Adrián Franklin, en Tucumán, en el partido de Estudiantes de Río Cuarto con San Jorge, en cancha de San Jorge, San Jorge se puso a revisar los antecedentes y llegó a la conclusión que no solamente acá en Tucumán hubo un arbitraje cuanto menos errático de Franklin, sino que anteriormente había tenido dos arbitrajes muy polémicos, uno en Madrid en el partido contra Chipolletti y otro en Rafaela en el partido del equipo local contra Instituto de Córdoba, lo cual hizo que San Jorge saltara a la cancha ya de por sí con cierta cuota de predisposición y con un gran estado de nerviosismo. Por eso todo esto tendría que jugar como atenuante, y con esto no quiero, ¿no es cierto?, meter presión a absolutamente nada a la hora de determinar algún tipo de sanción para sus jugadores. Yo creo que a nivel institucional, en contra de San Jorge, las relaciones han eclosionado, las relaciones se han cortado directamente con el Consejo Federal, y no dudo que en este caso va a haber, digamos, una gran severidad a la hora de graduar la pena que le puede corresponder a la institución. Pero el tema de los jugadores, y esto que yo hablaba... Sí, es lo más sensible porque estamos metiéndonos con el trabajo de esta gente, 18. de los 18, del cuerpo técnico y demás. Exacto. Bueno, de pronto es esa situación, repito, que yo ya la tuve 2 veces en el escritorio, que hice por allí algún tipo de Verónica, algún tipo de construcción dialéctica y terminé no sancionando a los jugadores de Atenas de Río Cuarto y a los jugadores de San Martín de Mendoza. Entonces, ahora encontrarme, digamos, con este escenario en un partido que yo había presenciado, con jugadores a los que los cruzo en la calle
todos los días con una institución de la que me considero su amigo y demás, bueno, verdaderamente me provocaba una enorme cuota de violencia moral, amén de la fatiga moral que ya venía arrastrando. Aparte, tomando en cuenta que San Jorge ya venía, como usted recién dijo, por el arbitraje que había tenido contra Estudiantes de Río Cuarto, en un partido que también fue casi con la misma obscenidad y creo que un poquito más por aquel penal que cobraron y para que ganara Estudiantes de Río Cuarto y terminara quedándose con el pentagonal prácticamente en aquel momento frente a San Jorge. No, bueno, el sí. partido que generalmente se trae a colación como paradigmático de ese pentagonal fue... Sí. Precisamente de alguien que fue designado para dirigir la primera final acá en Tucumán, exacto, que fue precisamente Méndez Cedro. Y ese partido en una cancha donde nunca había habido antes ningún tipo de inconveniente, porque en verdad es un público muy respetuoso de los visitantes, el de Villa Ramallo, sí, en cancha de Defensores de Villa Ramallo terminó en medio de un escándalo, producto precisamente del arbitraje de quien dirigió la primera final y luego en la segunda final sobre llovido mojado a San Jorge le designan un árbitro que ya, no es cierto, había dejado algún tipo de secuela en el ánimo de esta institución tucumana, puesto que lo había dirigido con Estudiantes de Río Cuarto precisamente y de un modo bastante errático. Bueno, venía a colación porque la protesta de Sarmiento de Chaco en su momento, cuando fue designado Adrián Franklin para dirigir lo que era una pseudo final de ese pentagonal, porque se jugaba el último partido, no tenía la consistencia de una final, pero estaba definiendo al fin y al cabo al primer ascendido entre ambos equipos, Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Chaco. La gran protesta del presidente de Sarmiento de Chaco era que no querían que los dirigiera Franklin porque ya se veían perdedores de ese encuentro, aún sin jugarlo. Bueno, a ver, yo en esto quiero ser muy prudente. En verdad que la gente que designa a los árbitros me merece el máximo respeto. Más aún, yo adscribí muy firmemente a este proyecto que se dio en llamar en su momento Ascenso Unido y que terminó, ¿no es cierto?, con Chiqui Tapia sentado en el sillón, digamos, del presidente de AFA. Quiero ser muy respetuoso, pero en verdad que en estos partidos de tanta sensibilidad, partidos de tamaña trascendencia, porque el fútbol es un hecho sociocultural. A tal punto es un hecho sociocultural que trasciende el rectángulo de juego y que impacta directamente en la sociedad, sí, que lamentablemente hemos sido víctimas, diría, del lawfare, ¿no es cierto?, el clásico lawfare del gobierno nacional, que tiene en el partido judicial, si se quiere, un brazo armado, puesto que al suscripto y a otro encumbrado funcionario del ámbito local, aparentemente la Previde habría realizado algún tipo de actuación de oficio que seguramente, ¿no es cierto?, pivotea en alguna antojadiza actuación que puedan haber llegado a labrar, valga la redundancia, ¿no es cierto?, porque el informe del árbitro, que me tomé el trabajo de recabarlo a partir de la noticia que me llega por el Organ House, o sea, por el medio de comunicación oficial del gobierno, que es precisamente TN, me llega, ¿no es cierto?, la noticia a través de un dirigente precisamente de Alvarado, de que tanto el suscripto, ¿no es cierto?, como el contador Miguel Acevedo, habríamos sido objeto de una medida cautelar por la cual se nos prohibiría a futuro el ingreso en los estadios del ámbito de la provincia de Buenos Aires. En verdad, ¿no es cierto?, me sorprende sobremanera, no hubo ningún tipo de incidente, el árbitro destacó en su informe que los jugadores de San Jorge se retiraron de manera pacífica, sí, y en lo que sería, digamos, el enclave geográfico del vestuario, se vivieron momentos inmediatamente después de que se retiraron de la cancha los jugadores de San Jorge, que dicho sea de paso, sí, tenían la intención de continuar con el partido. Pero lamentablemente el árbitro, que no estuvo ni siquiera en eso a la altura de las circunstancias, nunca compelió a que se desalojara el campo de juego para darle continuidad al espectáculo. Hasta se involucró el ministro del Interior diciendo que había pateado la puerta del vestuario. Bueno, es un invento total. Jamás Miguel Acevedo estuvo en el ámbito del vestuario. Sí me tocó a mí estar en el ámbito del vestuario porque fui precisamente a intercambiar algunas opiniones con quien el Consejo Federal había enviado en calidad de vedor a la cobertura del partido y a comentarle precisamente que se podría llegar a dar esta situación de la protesta, que iba a ser, digamos, una protesta momentánea o temporaria en el campo de juego y se terminó convirtiendo en definitiva como consecuencia de la gran cantidad de gente que ingresó al rectángulo de juego y que nunca fue desalojada por el árbitro Franklin, que nunca intimó o compelió al plantel de San Jorge a continuar jugando el partido. Pero decía que lo del vestuario es tan falaz, es tan traído de los pelos, que se vivieron momentos dramáticos como consecuencia de que el auxiliar de San Jorge, Rodríguez, comenzó a convulsionar
¿no es cierto?, de una manera que realmente generó muchísimo dramatismo, muchísima angustia entre todos los que estábamos presenciando la escena. Y quien le habla fue quien salió presurosamente a llamar a la ambulancia, a pedir el auxilio de un médico, y debo destacar el gesto del médico del plantel de Alvarado, que se hizo no solo presente en el vestuario, sino que se encargó, ¿no es cierto?, de que la ambulancia finalmente llegara y realizó todos los trámites para la internación, ¿no es cierto?, de Rodríguez, quien por suerte ya se encuentra bien, ¿no es cierto?, en compañía de su familia ya en la provincia de Tucumán. Bueno, Antonio, la verdad es que ha sido una sucesión de cosas que han pasado este fin de semana, que inclusive nos estamos enterando ahora en lo que fue el panorama y el contexto completo de ese vestuario post partido, entre comillas, porque al fin y al cabo nunca pudo terminarse, lamentablemente por la intervención perniciosa del árbitro hacia San Jorge. Esperemos que esto, por lo menos su renuncia, la protesta de San Jorge, la protesta también de Achirense en las últimas horas, que tiene que ver con la final perdida por el Federal B frente a Güemes, presenten un precedente y pueda empezar el ascenso a tener otros ojos encima, para que no se alteren los resultados de la manera en que se están alterando, por lo menos para los que lo cubrimos y estamos viendo. Lo que ha sido este año fue obsceno. Bueno, a ver, yo digo que a lo que nosotros tenemos que aspirar, y esto lo digo con total humildad, por favor, esto no pretende ser ningún tipo de mensaje hacia nadie. Lo que creo es que al fútbol que más tenemos que cuidar es al fútbol más débil, al fútbol del interior profundo, a ese que no tiene 50 cámaras de televisión ejerciendo el rol de fiscal y controlando cada una de las jugadas. A ese fútbol lo tenemos que cuidar las personas, lo tenemos que cuidar los sujetos, como fue históricamente. Y creo realmente que debemos apuntalarlo, debemos dignificarlo y debemos tratar fundamentalmente de que todo el mundo se retire contento. Yo lo que siempre planteaba es qué inconveniente hubiese habido que esta gran final, presenciada en el estadio por 30.000 personas, en una verdadera fiesta del deporte, y realmente, ¿no es cierto?, festejo y me congratulo en lo personal como amante del fútbol, que haya una entidad que durante tantos años no estuvo en la gran escena del fútbol nacional y fue capaz de llevar 30.000 espectadores al Estadio Mundialista de Mar del Plata, al José María Minella. En verdad, realmente aplaudo lo de Alvarado. En verdad también es una institución que está en el lugar que debe estar, o esto es en la B Nacional, puesto que es una institución evidentemente señera para la ciudad de Mar del Plata, y creo realmente, volviendo al concepto, ¿no es cierto?, que el fútbol del interior, este fútbol que no tiene cámara, que no está en la gran vidriera, que no es el fútbol de espectáculo, es el que más cuidado requiere, con el que más prudencia tenemos que tener. Y digo, ¿qué un problema hubiera habido de que un árbitro, no sé si internacional, pero sí de primera división, hubiera dirigido ese partido? ¿Qué inconveniente hubiera habido si las finales del Federal Amateur, porque todos ya son árbitros con contrato de AFA, pudiera ser dirigido por árbitros de categorías superiores? ¿Qué inconveniente hubiera habido? Y hubiera dado muchísima más tranquilidad. No existía tampoco en ese sentido ningún tipo de impedimento legal. Exacto.